Bueno, ahora sí, como cada reunión vamos a orar al Señor, realmente ponernos en las manos de Él, porque si queremos aprender de Dios y no nos ponemos en sus manos es como irónico. Realmente tenemos que confiar en que el Señor es el que nos va a guiar con todo y bueno, vamos a buscar que así sea, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y que nos permita entender la palabra cada día más y conocer cada día más su palabra. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Otra vez nos reunimos para compartir tu palabra y queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, en medio de todo lo que vamos a hablar, Señor, para que realmente podamos aprender y conocer cada día más de ti, de la obra de Cristo, Señor. Pero especialmente te queremos pedir que transformes nuestros corazones para que seamos formados a la imagen de Jesucristo, que podamos crecer, aprender, Señor, que podamos profundizar en tu palabra, pero especialmente, Señor, que tengamos un corazón que te agrada, un corazón que te busca, un corazón que realmente está dispuesto a ser formado como tú. Señor, guía a cada uno de nosotros, Señor, a los hermanos que se han sumado, bendice también a aquellos que aún no se han sumado, te pido que pongas, Señor, un deseo de estudiar tu palabra, de conocerte cada día más en cada uno de nosotros y que este grupo pueda crecer cada día más, que este grupo pueda seguir creciendo en madurez, Señor, y también en tamaño, que más personas puedan ser añadidas para seguir aprendiendo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a ver un pasaje en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver desde el verso 6 al verso 12. Y un pasaje que creo que está bien interesante y hay varias cosas que son importantes que podamos explicar y poder detenernos a entender qué es lo que está diciendo. Así que vamos a leer 1 Juan capítulo 5, verso 6 en adelante. Dice así: Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Bueno, entonces, siempre de nuevo, repito el mismo enfoque de todas las veces, inclusive ya a esta altura quizás tendría que preguntarles, y creo que deberían estar en condiciones de poderme decir cuál es el enfoque que Juan le da a esta carta, ¿sí? ¿Algunos se animan a responder eso? Si no, lo digo yo. ¿Cuál es el enfoque que Juan le da a la carta? ¿Que hay? ¿Algún voluntario? ¿No? No te escucho. Que hay dos tipos de personas. Bien, que hay dos tipos de personas, exactamente. Ahí Malvina levantó la mano también. ¿Va a decir algo más? No, iba a decir lo mismo que Estelita, pero ya lo Exactamente. Exactamente. Hay dos tipos de personas, ¿sí? Y el final lo dice, ¿no? El que tiene el hijo tiene la vida, el que no tiene el hijo no tiene la vida, ¿sí? Es elemental. Entonces, este pasaje, de nuevo, como todo el resto de la carta de Juan, tenemos que entenderla en base a ese concepto, que hay dos tipos de personas. Pero ahora Juan va a empezar a hacer algún análisis un poquito más profundo acerca de la vida de quién es Jesucristo. Y esto es importante porque nuevamente tenemos que comprender de que lo que está buscando Juan es que aquel que es verdadero creyente pueda entender y reconocer que es verdadero creyente, y aquel que no es un verdadero creyente pueda reconocer de que no lo es, pueda reconocer de que no es creyente. Dos motivos en mente se me viene. El primero es que aquel que no es creyente pueda reconocerlo para arrepentirse y buscar a Dios de corazón,
o para directamente apartarse y no molestar a los que verdaderamente son creyentes. Entonces, por supuesto que no es que estamos intentando de que el que no es creyente simplemente lo sepa para sentirse mal, sino que lo que estamos buscando es que el que no es creyente pueda comprenderlo. ¿Para qué? Para que su vida sea desafiada a creer en Jesucristo. Pero entonces Juan está diciendo todo esto y está presentando sobre quién es Jesucristo para dejarlo súper claro y que no haya duda en ninguna de las personas que lean la carta de quién es Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a recomenzar a leer el verso 6. Dice: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Entonces comienza hablando de Jesucristo y dice: este es aquel. Cuando habla de aquel está refiriéndose a Jesucristo, y lo dice, ¿no?, un poquito más adelante. Este es aquel que vino mediante agua y sangre. Ahora, ¿a qué se refiere que Jesucristo vino mediante agua y sangre? Y honestamente hay bastante debate con respecto a este pasaje, qué significa de que vino mediante agua y sangre. Y es importante esto a la hora de interpretar las Escrituras, que cuando uno lee o interpreta un pasaje, si uno no puede saber lo que realmente el pasaje está diciendo, no debemos de ninguna forma inventar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. No es algo que nosotros podamos inventar una explicación a esto. No es que podamos decir, oh, con agua quiere decir que es, no sé, inventar algo. No podemos hacer eso. Para poder identificar qué es lo que la palabra de Dios está diciendo, tenemos que poder buscar otros pasajes que puedan explicar o que puedan dar más información acerca de algo que nosotros no entendemos. La Biblia se explica a sí mismo. No necesitamos tratar de traer algo de afuera para poder tratar de entender esto. Ni siquiera tenemos que buscar algo de nuestro corazón para poder entender el pasaje. El pasaje se tiene que entender en base a lo que la misma Biblia está diciendo, y el pasaje es lo que nos tiene que transformar nuestro corazón, y no nuestro corazón tenga que transformar la interpretación de la Biblia, sino que siempre al revés. Nosotros tenemos que tratar de entender la Biblia por lo que la Biblia dice. Pero de todas maneras hay bastante debate acerca de qué quiere decir esto de que vino con agua y con sangre. Y vamos a repasar algunas de las explicaciones más comunes, como para que podamos simplemente conocer cuáles son las opciones que tenemos para entender este pasaje. La primera explicación está en Juan capítulo 19, el Evangelio de Juan capítulo 19. Fíjense lo que dice, hablando en la muerte de Cristo, Juan 19, 33 dice: Jesús estaba colgado en la cruz, y dice: cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, dice que no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Entonces, fíjense que es interesante notar que utiliza las dos mismas palabras, sangre y agua, como aquí está diciendo agua y sangre. Entonces, la primera interpretación está diciendo o dice de que cuando Primera de Juan dice de que él vino mediante agua y sangre, que está hablando referente a la muerte de Cristo, está hablando del sacrificio de Cristo, está diciendo de que Jesucristo es aquel que entregó su vida, y que cuando entregó su vida salió de su costado agua y sangre, ¿sí? Esta es una explicación que tiene sus puntos fuertes, tiene sus puntos débiles también. Algunos de los puntos fuertes que podemos decir a favor de esta explicación es que es el mismo Juan el que escribe los dos pasajes. O sea, por un lado Juan escribió el Evangelio, por otro lado Juan escribió la primera carta de Juan. Entonces, al ser la misma persona, puede ser que se esté refiriendo a la misma cosa. El segundo punto, o la segunda forma de entender este pasaje, tiene que ver con el hecho de que el agua se refiere al bautismo. Es casi no hay discusión en que la sangre se refiere a la muerte de Cristo, porque siempre sabemos, aun cuando nosotros decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo que estamos diciendo es que la muerte de Cristo, el hecho que Cristo se haya sacrificado por nosotros, es lo que a nosotros nos permite tener limpieza de pecado. Entonces, cuando hablamos de sangre, casi sin ningún tipo de duda vamos a entender de que está refiriéndose a la muerte de Cristo. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere con el agua? Entonces, la segunda opción es que se refiera
a el bautismo de Jesús. Entonces, fíjense lo que dice en Juan el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 33. Juan 1, 33. Fíjense lo que dice. Hablando Juan el Bautista de él, ¿no? Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, Juan, hablando, el apóstol Juan, hablando acerca de lo que dijo Juan el Bautista, dijo de que el que le envió a bautizar con agua le tuvo que bautizar, o mejor dicho, que Dios le envió a Juan el Bautista a bautizar con agua y que de esa forma él se enteró de quién era Jesucristo, porque cuando Jesucristo se bautizó, vio descender el Espíritu Santo sobre él. Entonces podemos ir también a Mateo, capítulo 3, y vamos a leerlo un poquito más con respecto al bautismo, y hay varias cosas que me parecen bien interesantes. Así que Mateo capítulo 3, verso 13. Fíjense lo que dice. Y lo voy a leer todo este pasaje porque va a ser importante para los versículos que vienen después en la carta que vamos a estudiar dentro de un ratito. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan, a este Juan el Bautista, no es este Juan el apóstol, pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Y Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió después de ser bautizado, y Juan salió del agua, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, la segunda explicación que podemos encontrar a esta idea de agua y sangre se refiere a agua al bautismo y sangre a la muerte de Cristo. Entonces lo que está haciendo referencia es a toda la obra de Jesucristo, al ministerio de Jesucristo. O sea, no sus primeros 30 años cuando él estuvo creciendo y desarrollándose, sino en el momento que él fue bautizado, a una edad de aproximadamente 30 años, comienza su ministerio y termina su ministerio con su muerte. Entonces, el segundo aspecto podría referirse al bautismo. Ahora es interesante notar de que el bautismo está haciendo de alguna forma referencia a su purificación, al hecho de que Cristo es puro, no que él necesite ser purificado, sino que al decir que vino mediante agua y sangre puede referirse no solamente al sacrificio de Cristo, sino también al hecho de su santidad, ¿sí? Ahora, también hay otra posible explicación más, que podría ser podemos leer en Efesios capítulo 5, verso 26. En donde la palabra agua hace referencia a algo diferente, y ahí lo vamos a ver a qué se hace referencia. Efesios capítulo 5. Verso 26 dice así. 25, vamos a leer 25 también. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, aquí está hablando de la palabra como si fuera agua que purifica la vida de las personas. Entonces, una posible explicación sería de que al decir que el vino del agua o mediante el agua, está refiriéndose a de que él vino con la autoridad de la palabra de Dios, o digamos, o ese concepto así. Ahora, un último aspecto que a mí me parece, en mi opinión, en este pasaje me parece que tiene una idea bastante que podría ser la apropiada. Vamos a leer Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando del nuevo nacimiento, le está hablando a Nicodemo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3. Vamos a leer verso 5. Juan capítulo 3, verso 5, dice así. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí en Juan capítulo 3 es que todas las personas tienen que nacer del agua y del espíritu. Y en mi opinión, es muy probable que se esté refiriendo a que las personas tienen que, por un lado, nacer en base a un nacimiento físico y por el otro lado, nacer del Espíritu de Dios. Entonces, la idea es que, por ejemplo, un bebé cuando nace en parto natural, vamos a decir, el bebé está en una bolsa de agua que se rompe y nace luego el bebé. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que de la misma forma que las personas nacimos naturalmente del vientre de nuestra madre, de la misma forma nosotros tenemos que nacer del Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Entonces, según esta explicación, cuando Juan, en la primera carta de Juan, está diciendo de que Jesús vino del agua y de la sangre, lo que podría interpretarse es de que, por un lado, Jesús tuvo un nacimiento físico, natural, real, porque es un ser humano, y que a la vez cuando habla de la sangre se está refiriendo a su sacrificio. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, sería importante esta explicación, digamos, o este entendimiento con respecto a que la palabra agua se refiere a su nacimiento físico? Porque en este tiempo, una de las cosas que estaban ocurriendo en las iglesias del mundo es que había una herejía que se llamaba gnosticismo. El gnosticismo que decía de que lo espiritual es santo, es perfecto, no tiene falla, pero lo natural, lo material, el mundo que nosotros vemos y tocamos, está tan alejado de lo espiritual que esto es imperfecto, es impuro, es pecaminoso, y que estas dos cosas no pueden tener relación. Que lo espiritual no puede tener relación con lo natural, con lo material. Que son dos cosas separadas, independientes, que no deben mezclarse. Entonces, aquellos que creían de que Jesús era Dios, si tenían un pensamiento gnóstico, no podían creer de que Jesús también fuera un ser humano. Porque piensa esto, si una persona fuera gnóstica y piensa que lo espiritual y lo material están tan separados que no se pueden tocar, entonces si alguien cree que Jesús es Dios, no puede creer de que Jesús también sea un ser humano. ¿Se entiende? Pero había otros gnósticos que creían en el gnosticismo, que creían que Jesús era un ser humano, pero no podían creer de que Jesús como ser humano también fuera Dios, porque creían que lo material y lo espiritual fueran completamente separados y que no se pueden mezclar. Separaban lo material y lo espiritual. Entonces lo que Juan está diciendo es que Jesucristo es Dios, pero además de ser Dios, también es un ser humano. Entonces ahí está hablando en contra del gnosticismo. Está hablando de que la idea de los gnósticos era una herejía. Entonces, lo que está diciendo es de que Jesucristo es Dios que se hizo un ser humano. Entonces por eso utiliza la expresión, este es aquel que vino. Porque hay un punto, nosotros cuando nace un bebé decimos que vino al mundo, pero técnicamente sabemos que una persona no viene al mundo. La persona es gestada, es concebida en el vientre de su madre y luego nace del vientre de su madre. Pero no es que viene al mundo, no es que está en otro lado y luego viene, no, sino que es concebido en el vientre de su madre. Pero Juan, al decir que Jesucristo vino al mundo mediante agua, lo que está diciendo es de que Jesucristo era Dios y que se hizo hombre y nació como un ser humano. Entonces lo que Juan está contradiciendo es el gnosticismo. Están diciendo que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Está tratando de apuntar en contra de aquellos que negaban la humanidad de Jesucristo. Entonces lo que nosotros creemos, lo que la iglesia cristiana cree desde que fue formada en Hechos, que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo, siempre existió y no fue creado, sino que vino al mundo y que cuando vino al mundo, además de ser Dios, agregó humanidad a su deidad. Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo es tanto Dios como hombre. Jesucristo no fue siempre Dios, perdón, Jesucristo fue siempre Dios,
pero no siempre fue un ser humano. Empezó a ser un ser humano cuando fue concebido de María, pero siempre fue Dios. Entonces, esto es lo que muy probablemente Juan esté tratando de recalcar, que Jesucristo siempre es completamente Dios, pero que vino al mundo como un ser humano y que como ser humano se entregó en la cruz y se sacrificó y entregó su sangre por nosotros. Entonces, más allá de que, de nuevo, hay como diferentes interpretaciones de esta palabra agua, que es lo que quiere decir exactamente, pero con seguridad lo que creo es de que esta palabra agua, de alguna forma u otra, está hablando de la humanidad de Cristo y está hablando también de su santidad de alguna forma. Está mostrando de que él era santo, está recalcando esta idea, aunque no lo está diciendo explícitamente. Bien, ¿se entendió aquí entonces las diferentes formas de entender la palabra agua en este pasaje? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto, seguimos entonces. Entonces, esto entonces está demostrando la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Está hablando en contra del gnosticismo, ¿sí? Entonces, nuevamente, el gnosticismo lo que decía es que lo material es malo, lo espiritual es bueno, ¿sí? Y que las dos cosas no pueden relacionarse. Entonces, los que eran gnósticos o negaban que Jesucristo era Dios o negaban que Jesucristo fuera un ser humano. Y que los creyentes, en base a lo que la Biblia dice, creemos que Jesucristo fue completamente Dios y es completamente humano al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Bien, interesante también notar algunos de los casos, de los extremos que caían en el gnosticismo. Los gnósticos, al tener esta idea que lo material y lo espiritual eran cosas totalmente separadas, había básicamente dos grupos. Había algunos grupos que decían, lo material hay que eliminarlo completamente, entonces estos eran como ascetas, como se dicen, eran personas que padecían hambre para no comer de más, golpeaban, se lastimaban su cuerpo con azotes, con lo que sea, para ponerla como en servidumbre a su propio cuerpo. Entonces eran como personas que se autoflagelaban, ¿no? Esa sería la mejor forma de describirlo. Y otros gnósticos se iban al otro extremo completamente. Decían, si lo material es pecaminoso, no hay nada que nosotros podamos hacer en contra de lo material, entonces podamos vivir y pecar libremente mientras que guardemos nuestro espíritu en paz. Entonces, Juan está preocupado por esto. Él está queriendo desterrar esta idea gnóstica de la iglesia. Está queriendo mostrar que Jesucristo es completamente Dios, completamente un ser humano, y que si bien lo material es de alguna forma pecaminosa, porque nosotros vivimos en este mundo y cometemos pecado, pero no necesitamos ni autoflagelarnos ni nada, porque sabemos que Jesucristo ha muerto por nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar por amor a Él. Entonces está eliminando los dos extremos, de los que se autoflagelaban y de los que vivían en pecado libremente sin sentir ningún tipo de culpa ni consecuencia. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta aquí entonces? Perfecto. Entonces vamos a seguir entendiendo un poquito este pasaje. Releemos del verso 6 entonces. Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 6. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno y tres son los que dan testimonios en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Bien, hasta aquí por un momentito. Entonces, fíjense que ahora empieza a hablar de un testimonio. Está diciendo de que hay algunas cosas que dan testimonio de Cristo. Entonces, vamos a ver un poquito esta idea de los testimonios. Y para poderlo entender, vamos a leer Mateo, capítulo 18, Mateo capítulo 18, verso 16. Mateo 18, verso 16. Vamos a leer el verso 15 primero. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Entonces, es bien interesante lo que está diciendo aquí, porque
en la mentalidad judía, en base a la ley judía, los judíos tenían que tener 3 testigos para todo juicio, o al menos 2 testigos para todo juicio. Era una ley judía. No se aceptaba una acusación contra alguien si no había por lo menos 2 o 3 testigos. Y esto era importante ¿para qué? Para tratar de evitar que alguien fuera acusado falsamente. Entonces lo que se hacía era buscar varios testigos que den prueba o testifiquen a favor o en contra de una determinada situación. Entonces esto era por la ley judía. Inclusive Pablo dice en un momento que contra un anciano, contra un pastor, no acepte ningún tipo de acusación a menos que sea con 2 o 3 testigos. Lo que está tratando de decir es que haya pruebas suficientes para demostrar lo que se está tratando de probar. Entonces está hablando de 2 o 3 testigos. Ahora, Juan, al escribir en su primera carta, él sabe muy bien que para todas las cosas se requieren 2 o 3 testigos. Entonces, lo que Juan está diciendo es esto. Jesucristo es Dios y es ser humano, es un ser humano que ha venido al mundo y ha entregado su vida por nosotros. Y ahora hay al menos 3 cosas que dan testimonio o testifican de Jesús. O sea, lo que está dándole validez a la obra de Cristo. Está diciendo de que Cristo ha tenido testigos que hablaron a su favor. Entonces, lo que está tratando de demostrar es la veracidad y la validez de Cristo y de su obra. O sea, de quién es Cristo y también de cuál es su obra. Y vamos a tratar de entender un poquito más esto. Fíjense que primero dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y también dice un poquito más abajo, ahora vamos a volver al Espíritu, pero quiero empezar por el Padre. Dice, verso 9. Fíjense que dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces vamos a ver los testimonios que Jesucristo tiene a su favor. Primero, entonces, el testimonio de Dios Padre. Y el primer testimonio de Dios Padre lo vemos en Mateo capítulo 3, en el bautismo de Jesús, y que de hecho no lo cierren porque vamos a volver. Mateo 3:17, fíjense lo que decía. El versículo 17, vamos a leer nada más. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido o en quien tengo complacencia. Es importante notar esto. Cuando Jesús sale del agua en el bautismo, Dios Padre, desde el cielo, da testimonio explícito de Jesús con voz audible. Y esto de con voz audible no está diciendo simplemente que alguien escuchó una voz como que si fuera de su propio cerebro, que hay dudas, lo habrá pensado, lo habrá imaginado, lo soñó o realmente lo escuchó. No, está hablando de que todos los presentes escucharon la voz de Dios que hablaba desde el cielo y que estaba diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Es importante esto. Porque Dios está dando testimonio de Jesucristo de forma audible delante de todos los que están ahí presentes. Entonces Jesucristo tiene el testimonio de Dios. Y esto es sumamente importante, porque esto distingue a Cristo de cualquier otro. Muchas veces hemos escuchado esta frase decir, todos los caminos llevan a Roma, o decir, no importa lo que creas, tenés fe en algo y si tenés fe, Dios te va a ayudar. Y la realidad no es así. Porque Dios ha dado testimonio de Jesucristo, pero no dio testimonio de absolutamente más nadie. Entonces, hay una diferencia entre Cristo y todos los otros falsos. Una diferencia rotunda. Es que Dios Padre dio testimonio de Jesucristo y no dio testimonio de ninguna otra persona sobre la tierra. Entonces, Jesucristo tiene testimonio de Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un único camino que lleva a Dios. El único camino que lleva a Dios es Jesucristo porque Dios dio testimonio de él y de nadie más. Pero entonces, Jesús tiene el testimonio de Dios Padre cuando Jesús se levantó del bautismo. Pero además de eso, vamos a leer Mateo 17.
Fíjense lo que dice. Y esto aquí es la transfiguración. Si dice de que Jesús subió el monte y subió con Pedro, Juan y con Jacobo, y cuando subieron al monte estuvo una luz, ¿sí? Jesús apareció como transfigurado y se le aparecieron Moisés y Elías. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Entonces, nuevamente, Jesús recibe el testimonio del Padre en al menos 2 ocasiones, en su bautismo y en la transfiguración. 2 veces que Dios desde el cielo dice en voz audible y de forma comprensible de que Jesucristo es en quien Dios se complace y en ningún otro. Él es el Hijo amado a quien nosotros tenemos que oír, como dice este versículo de Mateo capítulo 17, verso 5. Entonces, vemos ahora de que Jesucristo tiene el testimonio del Padre. Ahora, Jesucristo también tiene el testimonio del Espíritu Santo. Aquí lo veíamos en 1 Juan, verso 5, capítulo 5, verso 6, dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Entonces, ahora vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, quiero ver 2 pasajes también. El primero, de nuevo, en el bautismo de Jesús, Mateo 3:16, fíjense lo que dice. Mateo 3:16 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces, bien importante, porque ahora entonces vemos de que Jesús no solo tiene el testimonio de Dios Padre, sino que también tiene el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de él, está mostrando de que Jesucristo es la única salvación. Jesucristo entonces tiene el testimonio del Padre y el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, otro testimonio del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Mateo 12, 28. Fíjense lo que dice. Y aquí, en este pasaje, vamos a leer, lo que sucede es que Jesús hace milagros, ¿sí? Y en este caso Jesús expulsa a un demonio. Entonces, ¿qué pasa? Que los fariseos, dice, verso 24, Mateo 17, verso 24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Lo que está diciendo es que Cristo no obraba por el Espíritu de Dios, sino que obraba por Satanás, es lo que estaban tratando de decir, de acusarlo. Pero vamos a ver lo que dice verso 27 y 28. Dice: si yo expulso los demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo los expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, es importante notar esto, porque Jesús lo que está diciendo es que él está diciendo: yo no expulso a los demonios por Satanás, sino que expulso a los demonios por el Espíritu Santo. Esto nos ayuda a entender de que los milagros y las sanidades y las expulsiones de demonios que Jesucristo hacía cuando estaba en la tierra, lo hacía porque el Espíritu Santo le daba testimonio de que él era la persona elegida. Cuando él iba haciendo esos milagros, entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía que reconocer de que Jesucristo era el enviado de Dios. Para eso eran los milagros, eran para que reconocieran de que Jesucristo era el enviado de Dios. Entonces, al mostrar esta postura, al mostrar esto, al mostrar de que él sí podía hacer milagros y que no había otro que pudiera hacer los milagros que él hacía, esto era una forma en que el Espíritu Santo estaba dando testimonio de Jesús y estaba demostrando de que Jesús era el enviado por Dios, estaba demostrando de que Jesús era la salvación del mundo. El Espíritu Santo estaba, como podríamos decirlo en argentino, estaba endorsando o estaba validando la obra de Jesucristo. Entonces, ahí vemos nuevamente de que tanto Dios como el Espíritu Santo, como Dios Padre como el Espíritu Santo, están dando testimonio de quién es Jesucristo. Están avalando a Jesucristo. Entonces, volvemos a 1 Juan
capítulo 5, y vamos a releer de nuevo estos versículos. Primera de Juan 5, 6, dice así: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, aquí vemos de que hay ¿cómo decir? Que se está demostrando por varios testigos de que Jesucristo es la única salvación del mundo. ¿Cuáles son los testigos? Dios Padre, Espíritu Santo y aún la obra de Cristo en la tierra. Toda la obra de Cristo y aún inclusive su muerte, su entrega, su sacrificio, demuestran de que Jesucristo es la única salvación que tenemos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto entonces aquí al tema de los testigos? Bien. Entonces seguimos verso 9. Fíjense lo que dice. Y ahora empieza a hacer una conclusión de esta idea, Juan. Y vamos a entender por qué esto es importante. Fíjense lo que dice verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces, lo primero y principal está diciendo es, si en un juicio se presentan dos o tres testigos que dicen lo mismo y defienden al acusado, o al contrario, o confirman la acusación, pero los tres testigos están diciendo lo mismo, entonces un juez sabio y sensato tiene que escuchar a esos testigos y tiene que creer lo que los testigos están diciendo, porque hay dos o tres testigos que están confirmando cómo fueron los hechos. Obviamente tiene que haber una confirmación, ¿no? No como esos testigos que dicen todas cosas diferentes, ¿no? Si hay una unificación, una unidad y que todos concuerdan, se concuerden lo que dicen, entonces el testimonio de estos testigos debe ser tomado como válido. Entonces lo que está diciendo aquí es que si creemos o si tomamos el testimonio de los testigos cuando concuerdan, si esos testigos son humanos, ¿cuánto más tenemos que creer el testimonio acerca de Cristo? Porque los que dan testimonio de Cristo son Dios Padre, el Espíritu Santo y aún toda la obra que Jesucristo hizo en la tierra. Entonces, si creemos el testimonio de los seres humanos, ¿cómo no vamos a creer el testimonio de Dios? Es bien importante. Si creemos en los testimonios de los seres humanos, ¿cómo no vamos a creer el testimonio de Dios? Ahora, esto también me lleva a pensar en cuanto a la predicación del Evangelio, ¿no? Porque si nosotros predicamos y decimos, ok, cree en Cristo, arrepentite de sus pecados y predicamos a Cristo. Y hay veces que la gente puede, escuchando lo que nosotros le decimos, creer en Jesucristo, arrepentirse y damos gloria a Dios de que Dios nos permite o nos usa para llevarle el Evangelio a otras personas, para que muchas personas puedan conocer de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Pero para mí es bien importante entender esto. No importa si la gente cree a mi palabra o no cree a mi palabra, cree lo que yo digo o no cree lo que yo digo, pero que mínimamente la gente le crea a Dios. Al menos que le crea a Dios. No importa lo que yo digo, ¿no? Acá lo importante no es lo que yo o X persona diga. Lo que importa es lo que Dios dice. Y lo que Dios dijo es que Jesucristo es a quien nosotros tenemos que oír. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que Jesucristo es el que ha hecho la obra de Dios, es el que ha demostrado tener poder y el que se ha sacrificado por nosotros. Tenemos más que suficiente testimonio acerca de Jesucristo. Así que no es por lo que un humano diga. Me crean o no me crean, nuestro llamado como seres humanos es creer lo que Dios dice. Y acá no estoy hablando de creer de que Dios pueda sacarme del problema en el que yo me encuentro, sino de creer de que a Jesucristo es a quien nosotros tenemos que seguir. De eso está hablando este pasaje.
Está diciendo que Dios ha dado testimonio para que nosotros podamos seguir a Jesucristo. Esa es la idea, ¿sí? Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea, ¿cuál es el testimonio de Dios? Que Dios mismo habló acerca de Jesucristo y lo validó a Él y dijo que Jesucristo es el que nosotros tenemos que oír. Ahora, fíjense lo que dice verso 10, que aquí se pone fuerte. Juan no es, ¿cómo decir? No es suave para decir las cosas. Fíjense lo que dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Ahora es importante, porque el mundo, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo sé si Dios existe o no existe? O el mundo dice, ¿cómo sé que Jesucristo es el verdadero Dios, el Salvador del mundo? No lo sé, son todas las religiones iguales. Eso es lo que dice el mundo que no conoce. El mundo dice, la religión cristiana es lo mismo que la hindú, que los chinos, que cualquier otra cosa. Pero la realidad es que no es lo mismo, no hay nada parecido, no hay nada parecido. Bien importante notar esto, porque aquel que niega lo que Dios dijo, lo está haciendo mentiroso a Dios. Si alguien va y dice, oh, yo en Jesucristo no creo, pero creo en Buda, lo que está diciendo es, Dios es un mentiroso, es lo que dice esa persona. Está negando a Dios, está rechazando a Dios, está diciendo, Dios, es mentira lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque no cree, cuando Dios dice Jesucristo es a quien tienen que oír, no creen a lo que Dios dijo y buscan a Dios por medio de otro camino que Dios no dijo. Entonces se ve la ironía, porque esas personas que van buscándolo a Buda o que siguen a Buda o que sigan las otras religiones, creen que buscan a Dios, pero en realidad le han rechazado. Porque Dios dijo, a Jesucristo tienen que oír. Entonces, cuando buscan a otro, lo que están haciendo es rechazar a Dios. Aunque digan que buscan a Dios, en realidad lo que están haciendo es rechazar a Dios. ¿Se alcanza a comprender esta idea? ¿Sí? Sería algo así como que yo le digo a mi hijo, ¿querés hacer lo que te pido? Y mi hijo dice, sí, quiero hacer lo que te pido, lo que me pedís. Yo le pido algo y mi hijo, en vez de hacer lo que yo le pido, me dice, yo quiero hacer lo que vos me pedís, pero quiero hacerlo de otra forma. Y se va y hace otra cosa totalmente diferente. Entonces no está haciendo lo que yo le pido. Por más que él diga, por más que crea que haga lo que yo le pido, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque él decidió hacer algo diferente. Entonces esta es la idea. Dios dijo, a Jesucristo tienen que oír. ¿Qué hizo la gente? Rechazó a Cristo, fueron por otro lado y dicen que están buscando a Dios. Pero en realidad lo están rechazando. No sé si se alcanza a comprender esa idea. Una manito ahí levantada me sirve para seguir. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, esto es bien importante porque a veces tenemos también la sensación de que los que están en otras religiones o los que niegan a Dios o los que no creen en Dios, pensamos que son como pobrecitos que no conocen la verdad. No son pobrecitos, Dios los considera pecadores porque están rechazando su voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicarle para que se arrepientan y vuelvan a Cristo, pero no porque sean pobrecitos. Nadie es considerado como un pobrecito que no sabe delante de Dios. No, delante de Dios somos considerados como personas que o rechazamos a Dios o amamos a Dios. No hay otro camino, no hay un término medio. Bien, entonces dice, de nuevo, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. O sea, ¿por qué dice de que la gente lo considera un mentiroso a Dios? Porque no cree en el testimonio que Dios dio respecto de su Hijo. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces acá cierra, digamos, esta idea del pasaje y de alguna forma cierra casi toda la carta, ¿no? Aunque hay algunas otras cosas importantes que vamos a ver un poquito más adelante, pero está cerrando la idea del pasaje. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, conocemos a Cristo por todo lo que Cristo hizo.
conocemos a Cristo porque Dios dio testimonio de Él, conocemos a Cristo porque el Espíritu Santo dio testimonio de Él, su sacrificio da testimonio de Él, sus milagros dan testimonio de Él, todo da testimonio de Él. Entonces conocemos a Jesucristo. Entonces, si nosotros recibimos el testimonio de Dios y creemos en Jesucristo, entonces nosotros vamos a tener la vida eterna, porque la vida eterna está en Cristo. Entonces, si nosotros aceptamos ese testimonio, entonces tenemos a Cristo y tenemos vida eterna. Pero si rechazamos el testimonio de Dios, rechazamos a Cristo, rechazamos la vida eterna. Está todo interconectado, no se puede separar. Nadie, absolutamente nadie, va a alcanzar la vida eterna si no es por medio de Jesucristo. En Cristo está la vida eterna. El que cree el testimonio tiene Cristo y tiene vida eterna. El que no cree el testimonio de Dios no tiene Cristo y no tiene vida eterna. Entonces, mi reflexión en este día es de que creamos el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios, entonces, no solamente nos habla nos habla de quién es Cristo y de todo lo que hizo Cristo. Nos habla de que Cristo es Dios, que existía desde antes de la fundación del mundo, que se hizo un ser humano, completamente un ser humano, y vivió sobre esta tierra, que se sacrificó por nosotros, ¿sí? Y que en Él tenemos vida eterna. Este es el testimonio que nosotros tenemos que creer. Y si creemos en este testimonio, entonces podemos estar en paz, porque entonces Dios está con nosotros. Bueno, hasta aquí, hermanos. Quería saber si hay preguntas, comentarios acerca de este pasaje. No, me queda todo claro. Qué bueno. ¿Cómo estás, David? Qué bueno verte. Bien. Me alegro. ¿Los demás, algún comentario, alguna pregunta? Cada vez estoy aprendiendo más a cómo estudiarla. Claro que sí, claro que sí. Sí, vamos a ver si podemos comenzar con un curso sobre cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Vamos a tratar de comenzarlo pronto. Necesito organizar algunas cositas, pero ni bien haya oportunidad, les voy a ir avisando para todos los que quieran sumarse. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a orar, por lo menos para finalizar la grabación. ¿Parece? Bueno, gracias, Padre Santo, Señor. Gracias por lo que has hecho por medio de Jesucristo. Gracias por haber dado a Jesucristo al mundo por nosotros. Gracias, Señor, porque te has hecho hombre en Jesucristo, Señor. Y te has entregado hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, y por tu exhortación, Señor. Pero te pido que cada uno de nosotros hoy podamos reconocer y creer en este testimonio que has dado de Jesucristo para que podamos tener vida eterna, para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan seguir creciendo en el conocimiento de ti y que como grupo podamos seguir creciendo, Señor, y conociéndote cada día más. Señor, danos descanso en esta noche y en todo lo que queda de la semana, en el fin de semana también, Señor, que podamos pasar un buen tiempo siempre tomados de tu mano. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.